¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Desde la llegada al poder de las fuerzas bolivarianas en 1999, se inició un intenso proceso de intervención de los Estados Unidos contra Venezuela, que se ha acrecentado desde la desaparición física del comandante Chávez y dentro del contexto del desgaste que experimentan los procesos progresistas en América Latina. En este sentido, estamos en presencia de una escalada de la estrategia insurreccional contra el gobierno del presidente Maduro, que se ejecuta mediante una campaña de desestabilización emocional y neurotización contra la sociedad venezolana. Esta campaña ha logrado sobredimensionar la crisis y avivar el descontento, acentuar la angustia y la incertidumbre colectivas, crear una sensación de miedo y desprotección por la percepción de caos y anarquía, alimentando tanto un voto neurótico futuro como también una ruptura social violenta. Se trata, en definitiva, de una actividad subversiva encubierta y programada que forma parte de las llamadas técnicas avanzadas de guerra psicológica de cuarta generación. En esta dinámica no hace falta líderes, ni propuestas, ni ideas, pues se trata fundamentalmente de apelar a la rabia, la incertidumbre y el temor. Se estimulan solo la irracionalidad, la irritación y la violencia. Hay una guerra abierta, declarada, contra el gobierno bolivariano, dirigida por factores internacionales interesados en apropiarse de nuestras riquezas naturales y en quebrantar nuestra soberanía, con la complicidad de sectores antinacionales. Tiene como objetivo crear las condiciones necesarias para una guerra civil y finalmente una intervención internacional y el derrocamiento o la renuncia del presidente Maduro. Frente a esta escalada hay que insistir en el diálogo y las negociaciones con el sector más responsable de la oposición venezolana. Sin embargo, las negociaciones deben plantearse en primer lugar con los sectores productivos nacionales y transnacionales, con nuevos relatos y propuestas creíbles y alcanzables que generen confianza y condiciones favorables a la inversión. Para analizar esta situación, he invitado al doctor Roy Chatterton Matos, abogado diplomático, ex embajador de Venezuela ante la OEA y actualmente mediador en los diálogos de paz en nuestro país. Bienvenido, Roy, ¿cómo estás? Gracias, Oscar. Buenos días. Estamos ante una nueva escalada de violencia, de caotización, de neurotización. El epicentro no está en Venezuela, está fuera, está en Washington, con la ayuda de México, Madrid Bogotá. Y Bogotá. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretende estos factores externos? Deshacerse de un ejemplo, derrocar a ese ejemplo y restaurar el orden imperial. No son las elecciones la bandera fundamental. No. Las elecciones forman parte de circunstancias que se van a ir... El maquillaje necesario para este tipo de... Exactamente, pero lo que quieren es derrocar al gobierno. Y como sea. ¿Por qué? ¿Qué significa Venezuela? Mira, Venezuela es muy importante. Es la geografía, es la riqueza, es la historia y es la inspiración. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Una acentuación de la presión internacional. Y una continuación de las arremetidas finales. Creo que desde el 2001, cuando hubo la huelga de fe de cámaras, estamos enfrentando arremetidas finales y cuando fracasa o se espera 1 o 2 años para la nueva arremetida y repetir los instrumentos de inicio o se buscan nuevas alternativas para seguir desestabilizando el gobierno. Somos antisísmicos, diría yo. ¿Cómo enfrentar esta arremetida internacional? Yo diría con contraarremetidas, con iniciativas populares vinculadas a la justicia social y a la democracia y con heroicas rectificaciones.
porque hemos cometido errores importantes vinculados a, yo diría que a una incompetencia burocrática por un lado y por otro lado a la corrupción, Exacto. junto a los grandes aciertos que nos llevan hacia la justicia social. Claro, claro. Quiero que hablemos un poco del escenario de una salida, o de la alternativa de una salida de Venezuela a la OEA, de la OEA. ¿Qué viabilidad tiene esto y qué importancia, qué resultados puede traer? Pero cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Roy, en el abanico de alternativas que tenemos para enfrentar la arremetida internacional, ¿qué papel puede jugar una eventual salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos? En varias ocasiones he dicho que es posible la vida sin la OEA. Lo que pasa es que yo creo que mal que bien la OEA es un escenario con una enorme capacidad de resonancia que podemos utilizar para librar nuestras batallas contra el imperio y contra los Judas de América. Judas, por ejemplo, es México, es Colombia, la santanderiana, no la bolivariana. Judas los chilenos, que fueron los primeros en tratar de derrocar al gobierno de Venezuela. En aquel momento. En sí. el 2002. Inclusive Chile fue el primer país que se pronunció sobre los sucesos de Venezuela el 11 de abril. Al día siguiente, en un comunicado que después escondieron, al día siguiente se pronunciaron la señora Condoleezza Rice y el señor Josep Piqué, canciller de España. Entonces, desde entonces he estado incorporando otros países en el proceso de desestabilización, porque además está en juego su propia estabilidad, porque es importante la influencia que dejó Chávez en todo el continente. Es a partir de Chávez cuando se comienzan a producir victorias de los sectores progresistas y una permanente rebeldía en los sectores populares. Y unos procesos de integración más autónomos y soberanos. Exactamente. Entonces todo eso conspira contra los intereses del imperio y sus servidores. Sus servidores son México, Malinche, un México Malinche comparado con el México histórico. México es la primera potencia cultural del continente y sin embargo tiene el presidente más inculto del continente. Compite con Magri. Pero la influencia de Venezuela hay que detenerla y en eso se lo están jugando todos. Porque Venezuela tiene historia, esa historia nos inspira mucho a nosotros para nuestras propias luchas, tiene recursos, o sea que puede sobrevivir en una situación y tiene geografía. El plano internacional ha adquirido una relevancia enorme en estos momentos, en el conflicto que hay contra Venezuela, en esta escalada que hay contra Venezuela. Además de la OEA, ¿en qué otros escenarios hay que dar la lucha? Y me refiero particularmente a la activación de los movimientos sociales, obreros, comunitarios, a todo el tejido de organizaciones populares que hay en América Latina. Ahí hay una gran oportunidad. Me estás dando la respuesta con tu pregunta, porque una de mis quejas, sobre todo sobre la base de algunas cositas que he aprendido a lo largo de mi carrera profesional, es que no se pueden descuidar esos escenarios. En estos días yo estaba hablando con unos dirigentes sindicales que no se sentían especialmente tomados en cuenta por nuestro proceso, por descuido, por una laxitud que raya en la ingenuidad cuando no te sientes amenazado, cuando no te sientes agredido. Entonces yo sé de muchas oportunidades de batallas que no hemos librado en organismos internacionales, mientras, por ejemplo, el señor Leopoldo López logró hacerse miembro de la Internacional Socialista. Pero son los sindicatos, son los movimientos de izquierda
En Alemania hay movimientos de izquierda importantes y sindicales también, que es un área muy importante, donde una revolución que tiene que tomar en cuenta la clase obrera, aunque no sea una revolución obrera, ofrece espacios importantes para la batalla. Sobre todo la articulación Francia, en el campo internacional. Sí, allí ha habido fallas, especialmente del PSUV. Pero ahí hay una gran oportunidad. Todavía hay. Yo recuerdo un caso, por supuesto no voy a nombrar a nadie, pero hubo un caso en que a un dirigente del PSUV se le descalificó porque quería viajar a un evento internacional de movimientos progresistas y de izquierda, y se le descalificó diciendo que lo que quería era hacer turismo. Claro. Con ese tipo de mentalidad no hay internacionalismo posible. Entonces son aspectos primitivos de una izquierda que debería ser más moderna. Moderna Pero nada más moderno que lo que estamos haciendo. Y apelar a las bases sociales. Exactamente. Ahí hay un extraordinario potencial de combate. Se ha hecho algo interesante con los intelectuales, también nos falta con los sectores académicos. Nosotros prácticamente abandonamos el sector académico en Venezuela. Porque contra Venezuela se pronuncian no solamente países, sino también organismos, gremios influyentes, ¿no? Se activa toda una red de vocería. Allí hemos cometido importantes errores. Unas debilidades. Así es. No estamos frente a una nueva repolarización del conflicto en Venezuela, donde el sujeto enemigo o adversario de esa polarización es hoy más claramente el imperialismo. Sí, yo diría que hay una intervención más descarada del imperio en los asuntos internos de los países, sobre todo dada la incompetencia de algunos movimientos de derecha que no han estado a las alturas, locales especialmente. Entonces el imperio interviene directamente. Yo no puedo olvidar el descaro. Bueno, siempre las embajadas norteamericanas han asumido el rol de vanguardia de las derechas pero a veces nacionales. Fíjate cosas curiosas. Hace muchos años que no se dan manifestaciones frente a las embajadas de los Estados Unidos. Por ejemplo. Salvo una que hubo en Buenos Aires recientemente, creo que en apoyo a Venezuela. Sí. Pero yo no puedo olvidar que en el 2002 el embajador de los Estados Unidos anunció la creación de una oficina de transición en su embajada. Transición en el lenguaje codificado de los Estados Unidos significa sustitución de gobierno. En otras palabras, derrocamiento de gobierno. Ahí se le respondió tanto el vicepresidente Rangel como el canciller de la época, le salieron al paso esa memoria. Claro, constituyeron su oficina, pero le pusieron otro nombre. Pero el descaro me llamó la atención porque no siempre son tan descarados, porque siempre tienen quien les haga el trabajo sucio, como puede ser el caso de algún segmento de la oposición. Si piensas que en esta nueva escalada, en esta escalada, la polarización está entre la revolución bolivariana y el imperialismo. Y sus servidores. De alguna manera para resignificar o encontrarle un sentido actual al conflicto en Venezuela. Sí. Lo que pasa es que el imperialismo no es tan bueno en el ejercicio de la intelectualidad, que sí lo es. Apela siempre a la fuerza. Exactamente. La exhibición de musculatura. La amenaza abierta. La sanción abierta. Los comandos pueden ser o ir desde una organización terrorista hasta un diario. El Departamento de Estado ya anunció eventuales sanciones económicas contra Venezuela y eso forma parte de esta escalada. Y eso forma parte de la cultura, siempre anda sancionando por todas partes. Es un imperio que está desatado, enloquecido, que tiene un historial de crímenes de Estado cometidos a lo largo de los años, por lo tanto altamente peligrosos como la nitroglicerina. No hay que agitarlo mucho y eso es lo que hemos hecho nosotros. Podríamos decir que hoy la revolución bolivariana está más amenazada que nunca, pero la respuesta cuando regresemos a los comerciales, por favor. De acuerdo. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.
¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Roy, está hoy más amenazada que nunca la revolución bolivariana, tomando en cuenta la intervención ya directa, abierta del gobierno norteamericano. Sí, porque además se han agregado lo que yo llamaría la cohorte, con H, de cipayos, de lacayos, que rima. Cipayo es una palabra que usó recientemente el Papa Francisco, me pareció muy oportuna, pero de gente ansiosa de servirle al imperio, porque el ejemplo bolivariano cunde en sus propios países. Más allá de nuestros aciertos en el manejo de nuestras relaciones estratégicas con los movimientos de izquierda del continente, hay una influencia natural que constituye de alguna manera una repetición del siglo XIX. Recuerda que nosotros somos un país con historia, y con historia significa también con compromiso, con asunción de riesgos, con ánimo de batalla frente a la agresión. En eso una somos vocación buenos. libertadora. Hay una vocación. Entonces no es por accidente que nosotros, déjeme decirlo con cierta rudeza, hayamos exportado testículos a algunos países al sur o al occidente de Venezuela para asegurar su libertad y su independencia. Eso está en nuestros genes. Somos un país, una sociedad de patriotas. Exacto. Y también de cipayos. La situación del diálogo en Venezuela. Tú eres uno de los mediadores, vocero del gobierno bolivariano, porque esta escalada obstaculiza, impide, sabotea, en mi opinión, cualquier posibilidad de diálogo. Y creo que el diálogo no es precisamente la estrategia que ha asumido la oposición venezolana. Eso es correcto. Por el otro lado, el diálogo podría sabotear el sabotaje. Claro. Y no es de extrañar que hasta el imperio, en alguna que otra ocasión, se haya pronunciado a favor del diálogo y todos los gobiernos adversarios o enemigos de Venezuela. En menor medida, pero ha habido algunos. Exacto, mientras que los únicos que no dicen nada en favor del diálogo son los opositores. ¿Puede haber diálogo todavía? Hay una decisión, el presidente Maduro ha sido muy claro en eso. ¿Qué responde la oposición? ¿Qué sabes de la oposición frente a esta posibilidad? Se hacen los locos. ¿Qué? ¿No quieren diálogo? No quieren diálogo. Alguno que otro moderado, porque yo he visto que hay alguna gente racional dentro de la oposición, pero la oposición parece manejada y dirigida por efebos enloquecidos. Sí. Si no hay diálogo, continúa la escalada insurreccional. Continúa la escalada, y si no les resulta esta escalada, buscarán otra vía dentro de un proceso paralelo y ascendente de el escalada. Cerco internacional, sí. El aislamiento internacional. El aislamiento internacional. Con sus consecuencias la negativas en la economía. La intervención militar, después de las sanciones, las agresiones. La intervención directa o a través de lacayos. Yo creo que la instalación de bases militares de los Estados Unidos en territorio colombiano son 7 bases. Son 7, según confiesan. Están dirigidas a materializar o en todo caso atender en su momento, si se presenta, una hipótesis de guerra. Están ansiosos. Así fue siempre. Por eso este fenómeno de Colombia lleva 200 años, desde el intento de asesinato del Libertador por parte de Santander y su pandilla. Bueno, Roy, muchísimas gracias por este análisis situacional. Muchas gracias. Y ahora, las conclusiones. Hay que regresar a las bases populares, escucharlas, acompañarlas, repolitizarlas y sobre todo resolver sus problemas cotidianos concretos. Hay que rescatar el liderazgo genuino de las bases sociales del chavismo, que en algunos casos fue desplazado por dirigentes artificiales sin conexión popular, colocados a dedo por una burocracia pequeñoburguesa. Hay que reimpulsar las asambleas populares, el debate en la militancia, su organización y movilización. Es el tiempo del fortalecimiento del poder popular.
Hay que sustituir el discurso panfletario por narrativas renovadas y pedagógicas que repoliticen a las mayorías, resignifiquen la crisis y reviertan la angustia. Es el tiempo de una remodelación hegemónica. Hay que sustituir el circo irritante que no resuelve nada por un desempeño eficiente que presente resultados y hechos. Es también el tiempo de la gestión. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.